Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. En el 1914, Europa estuvo al punto de estallar. Alianzas rivales, tensiones políticas, inestabilidad internacional había creado una situación en que la guerra llegara a ser más y más posible. Que ya se habían hecho alianzas, se habían tomado bandos, habían trazado líneas en la arena. Solo hacía falta una chispa. Y esa chispa llegó el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía fueron asesinados por un nacionalista de Serbia. Y el asesinato de ellos fue la chispa que desencadenó una cadena de eventos que llevó a la Primera Guerra Mundial. Porque lo que pasa es que Austria entonces declaró guerra contra Serbia. Y como Serbia estaba aliada con Rusia, Rusia declaró guerra con Austria. Y como Austria tenía una alianza con Alemania, Alemania declaró guerra contra Rusia. Y así sucesivamente hasta que toda Europa estuvo en guerra. Y obviamente hubo muchos factores que contribuyeron a la tensión en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Pero el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue la chispa que estalló la bomba. Y de una manera aún más grande, el mundo en que vivía Jesús estaba al punto de estallar. El gran imperio romano gobernaba sobre casi todo el mundo y los judíos odiaban a los romanos que gobernaban sobre ellos. De hecho, siempre estaban rebelando contra ellos. Y muchos de los judíos anhelaban la llegada del Mesías, porque en su mente el Mesías, el Salvador prometido, iba a ser un general, un rey, que los iba a liberar de los romanos y traer gloria de nuevo a Israel. Y además, los líderes de los judíos, lo que se llamaba el Sanedrín, ellos estaban muy preocupados. Estaban preocupados de que iba a salir fuera de control todo. Los romanos iban a venir a aplastar a la gente y quitar el poder que esos líderes de los judíos tenían. Y fue en ese momento de mucha tensión política que encontramos el texto de hoy de Juan, el capítulo 11. Fíjense que el acontecimiento que desencadenó el Viernes Santo, la muerte de Jesús, no fue un asesinato como en la Primera Guerra Mundial, sino una resurrección. Veamos. Por casi 3 años Jesús viajaba por toda Palestina, enseñando y predicando, sanando y ayudando a la gente. Y muchos llegaron a pensar que Él fuera el Mesías, el Salvador prometido. Pero mientras Jesús crecía en popularidad, los líderes de los judíos llegaron a ser más y más preocupados de que iba a causar problemas con los romanos. Además, ellos odiaban a Jesús. Estaban celosos de su popularidad y se frustraban con Él porque Él siempre decía que ellos también eran pecadores que necesitaban un Salvador. Y las tensiones entre Jesús y los líderes de los judíos llegaron a tal punto que Jesús ya casi no pasaba tiempo en la ciudad capital de Jerusalén, donde estaba el templo. Al contrario, pasó casi la mayor parte de su ministerio en el mero norte, en una región que se llamaba Galilea, muy lejos de Jerusalén. ¿Y por qué no pasó más tiempo en Jerusalén? Pues Jesús siempre Él dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Si Jesús hubiera pasado más tiempo en Jerusalén, ahí con los líderes de los judíos, a lo mejor sus celos hubieran
ganado a ellos y lo hubieran matado. O tal vez la gente hubiera querido hacerle un rey, que los romanos hubieran venido para aplastarlos, y aún no era el tiempo de Dios. Pero ahora ya era el tiempo. Los eventos del texto de hoy tomaron lugar solo unas semanas antes de lo que es la Semana Santa, solo unas semanas antes de la muerte de Jesús. Que Jesús y sus discípulos estaban en Galilea, en el norte, y recibieron un mensaje que el amigo de Jesús, Lázaro, estaba enfermo. Lázaro vivía con sus hermanas María y Marta en Betania, que estaba muy cerca de Jerusalén. Pero Jesús no fue con su amigo Lázaro. Esperó. Y con eso Lázaro falleció. Y cuando Jesús por fin decidió ir hacia Jerusalén, sus discípulos estaban preocupados porque la última vez que ellos fueron a Jerusalén, los líderes de los judíos trataban de matar a Jesús, al apedrearlo. Pero Jesús insistió. Entonces ellos fueron a Jerusalén y cuando llegaron, les dijeron que ya llevaba Lázaro 4 días en la tumba. Y hasta que las hermanas de Lázaro, María y Marta, le dijeron a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Es que María y Marta todavía no podían entender o ver por qué Jesús había esperado. Para ellas era un error. ¿Por qué demoró tanto Jesús? Pero Jesús tenía cosas más grandes preparados que ellas aún no podían ver. Y eso es lo que a menudo pasa con nosotros. Es que nosotros no podemos ver lo que Dios puede ver. No podemos ver el cuadro grande. Y luego nos preocupamos o nos frustramos porque no entendemos, no podemos ver. Jesús aquí tuvo un plan. Por eso él fue al sepulcro de Lázaro y ahí encontró a la gente llorando, sufriendo, tristes. Y él sintió compasión por ellos. De hecho, aquí encontramos en la Biblia el versículo más corto de la vida. De la Biblia. ¿Ustedes saben cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Jesús lloró, sintió el dolor de ellos y lloró con ellos. Pero luego ustedes saben qué pasó, ¿verdad? Jesús les dijo que quitaran la piedra de la tumba y Marta estaba como que: Jesús, va a oler feo, ya lleva 4 días. Pero lo hicieron. Luego Jesús levantó la mirada y oró en voz alta a Dios el Padre. Y luego dijo una voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Y la palabra inmediatamente se propagó como pólvora. O sea, la gente fue corriendo a Jerusalén, que estaba ahí cerca. Y de repente una muchedumbre de personas fue de Jerusalén a Betania para ver a Jesús y a Lázaro, que había sido resucitado. Inmediatamente se convocó una reunión del Sanedrín, de los líderes de los judíos. Porque eso fue la gota que derramó el vaso. Ya toda la ciudad estaba alborotada. Y los líderes de los judíos, el Sanedrín, pues estaban a la vez furiosos y aterrados. Porque si ellos no hicieran algo, la gente se iba a rebelar contra los romanos y los romanos iban a venir y quitarles su poder. Esta fue la chispa. O sea, por eso en el Domingo de Ramos, que es el domingo que viene, ¿verdad? Cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿por qué la gente lo recibió con tanto entusiasmo, con tanta esperanza? Porque ellos sabían de Lázaro. Apenas había pasado y estaban muy emocionados que Jesús ya los iba a liberar de los romanos. Esa fue la chispa que desencadenó todo. Así como la muerte del archiduque
Fernando fue la chispa que comenzó la guerra mundial, Primera Guerra Mundial. Este fue el momento que desencadenó todos esos eventos que llevaba a la cruz de Jesús. Cuando nos alejamos un poco de los eventos del texto de hoy, vemos que Jesús no solamente resucitó a Lázaro porque sintió compasión por sus hermanas, que sí, por sí sintió compasión por ellas. Jesús no resucitó a Lázaro simplemente para mostrar su gloria, aunque sí mostró su gloria. Jesús resucitó a Lázaro porque ya había llegado la hora. Y eso prendió la mecha que llevó a todos esos eventos para que Jesús llegara a la cruz por nosotros. O sea, los líderes de los judíos no decidieron cuándo iba a morir Jesús. Tampoco los romanos, fue Dios. Jesús ya había planeado eso desde mucho antes de que naciera Lázaro. O sea, cuando resucitó a Lázaro, realmente pues nos ayuda a ver lo que la Biblia llama la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios, que tiene muchos lados, muchos aspectos. Así como un diamante tiene muchas facetas, muchas caras, muchos lados, así es la sabiduría de Dios. O sea, hay muchas buenas razones por las que Dios permite cualquier cosa que ocurre en nuestras vidas. A menudo preguntamos, Dios, ¿por qué pasó esto? Y pensamos que hay una sola razón. Pero a menudo Dios tiene muchas razones por las que pasan las cosas. O sea, Jesús sí resucitó a Lázaro para comenzar a desencadenar los eventos que llevaban a su muerte. Pero también lo hizo porque sintió una compasión y amor por María, Marta y Lázaro. También lo hizo por sus discípulos para que vieran de nuevo que Él realmente es Dios. Y también lo hizo por toda la gente ahí que estaba sufriendo y triste, porque sintió una gran compasión por ellos, hasta que lloró con ellos. Se puede decir que Jesús resucitó a Lázaro para nosotros, para que nosotros hoy, ahora mismo, aquí en la iglesia, viéramos la multiforme sabiduría de Dios. Para que nosotros podamos recordar su poder sobre la muerte. Para que nosotros podamos entender cómo Él siente compasión por nosotros y compadece con nuestra tristeza. O sea, no sé si ustedes alguna vez antes de hoy se dieron cuenta de qué tan crítico era ese acontecimiento, la resurrección de Lázaro, en la cadena de eventos que llevó a la muerte de Jesús. Pero lo fue. Fue como el asesinato del archiduque Francisco Fernando que llevó a la Primera Guerra Mundial. Y es importante y es bueno que nosotros estamos viendo hoy la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque la semana que viene es la Semana Santa. Y el domingo que viene, el domingo de Ramos, mientras veamos a Jesús entrar en Jerusalén montado sobre un burro, ahora vamos a poder entender un poco mejor por qué la gente colocaba las palmas en su camino y que lo recibieron con tanta esperanza y tanto entusiasmo. En la semana que viene, mientras veamos a los líderes de los judíos conspirar contra Jesús y a Judas traicionarlo, mientras vemos sus juicios ante el Sanedrín y ante los romanos, vamos a poder entender mejor cómo todo esto forma parte del plan de Dios para llevar a su Hijo a la cruz, para morir por ustedes y por mí. O sea, la resurrección de Lázaro
fue la chispa que desencadenó la cadena de acontecimientos que condujeron a Jesús a la cruz. O sea, Jesús sacó a un hombre de su sepulcro para así seguir el camino de él hacia su propia tumba. Y Jesús hizo todo esto por ti. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.